buenas tardes o muy buenas noches. Que el Señor les bendiga. Bienvenido a esto que dimos por llamar Ministerio Virtual del Centro Familiar UREC. Bienvenido a cada uno de aquellos que se estén conectando. Damos gracias por su apoyo. Bendiciones a cada uno de los que se encuentran aquí en este lugar. Bendecimos la vida del hermano Osvaldo, de la hermana Mili, de la pastora y bueno, y cada uno de los que se encuentran en este hogar. Nuevamente en este lugar para traer y dejar en las redes, allí en la internet, en YouTube, una palabra. La idea es poder afirmar, la idea es poder y guiar a través de la palabra, no a través de los métodos humanos o de algún libro, sino que a través de la palabra de Dios. Así que bueno, doy gracias nuevamente por este día y por el que el Señor nos ha permitido y nos da y nos permite y nos entrega estas herramientas para poder llegar hasta su casa, a su hogar. Declaramos que esto pronto se acabará y nos podremos reunir nuevamente allí donde nos reuníamos. Estamos deseosos, estamos expectantes, estamos con mucho anhelo de poder volvernos a reunir allí. Así que bueno, les saludo a aquellos que no he visto durante tiempo, les saludo desde aquí, Dios les bendiga, un abrazo grande, un abrazo de gozo a través del amor en Cristo, así que los bendecimos. Y bueno, sin más nada que decirles, le voy a presentar aquí a quien hoy no voy a predicar yo, pero hoy hay alguien que va a traer una palabra de parte de Dios. Siempre lo decimos que todos nosotros nos movemos bajo el sistema bajo la perspectiva bíblica. Así que vamos a invitar al hermano Osvaldo que pueda pasar por este lugar. Él les va a compartir la palabra. Bienvenido, mi hermano, que Dios le bendiga, todo suyo. Buenas noches, hermanos, bendiciones para todos. Nuevamente muchas gracias por poder llegar a cada uno de ustedes. Bueno, como decía el pastor, traemos una palabra. Yo le puse esta vez como título Un ejército a nuestro favor. No sé si se dio cuenta cuántas veces vemos en las escrituras, vemos que dice el Jehová de los ejércitos, que habla de los ejércitos del Señor. Si vemos en Éxodo 6, en el libro de Éxodo, capítulo 6, versículo 26, dice así: Este es aquel Aarón y aquel Moisés, a cual Jehová dijo: Sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. ¿De qué ejércitos habla? Si recordamos y vamos al principio del libro de Éxodo, que nos habla de el pueblo de Israel, dice que estuvo 430 años cautivo en Egipto. Egipto dicen que era en ese momento, en ese antiguo mundo, Egipto era una potencia mundial, era el país más poderoso y tenía el ejército más poderoso por sus carruajes, por su armamento, por la forma de esclavizar a la gente y todo. Era una potencia mundial en ese momento. Y el pueblo de Israel, o sea, no tenía nada. Entonces, fíjese que dice: sacad a Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. O sea, ¿de qué ejército está hablando? Vemos cómo el Señor trae, también como le digo en el principio del libro de Éxodo, cuando el Señor mandó las 10 plagas a Faraón para que dejara salir a su pueblo. Después de las 10 plagas, dice que para que pudiera salir el pueblo de la esclavitud de Egipto, la noche anterior de que lo sacara del pueblo de Egipto, el Señor establece la Pascua, la primera Pascua del Señor. Si vemos en Éxodo 12, versículo 11,
dice, y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Eso está en la versión Reina Valera. Si vemos la versión NTV, dice de esta forma: estas son las instrucciones para cuando coman esa comida: estén totalmente vestidos, lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa, porque es la Pascua del Señor. Si vemos, lo único que tenía que el pueblo de Israel, lo único que tenía y lo único que necesitaba para salir, dice que era un calzado para poder andar en el desierto, un bastón o una vara con lo que se apoyaban, y la señal de la sangre en la puerta, en los linteles de las puertas, para poder salir victorioso. Cuando el Señor establece la primera Pascua, les ordena, les pide que maten un cordero por familia, por los padres de la familia de Israel, y con esa sangre tenían que marcar los linteles y los postes de las puertas, porque en la noche iba a pasar el destructor, iba a pasar la muerte, y para que no matara, no se llevara los primogénitos de los hijos de Israel. Entonces el Señor les pide que tenían que estar vestidos, que tenían que comer apresuradamente, porque esa noche, después de esa noche, el Señor los iba a sacar de la esclavitud. ¿Por qué dice que salen como ejércitos? Donde dice: sacad a Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. O sea, el pueblo de Israel eran esclavos, toda la vida fueron esclavos hasta ese momento, y dice que lo único que sabían hacer era pisar barro, juntar paja y cocinar y hacer ladrillos. No sabían hacer otra cosa, no habían sido entrenados, no habían sido capacitados como un ejército. No se podía decir que ninguno de ellos hubiera un soldado, un general, un capitán. No sabían pelear, no tenían tampoco armas. Y el Señor les dice que lo único que tenían que llevar era su calzado, estar vestidos, su calzado y un bastón para apoyarse. O sea, ¿de qué ejército está hablando el Señor? El Señor está hablando de los ejércitos, el ejército celestial, el ejército de ángeles. El Señor los iba a liberar, dice, con mano poderosa, porque el ejército de los ángeles era lo que iba a ir con ellos. El Señor siempre va adelante y detrás de todo aquel que confía en Él. Solamente tenemos que confiar en Él y pedirle al Señor que Él mande sus ejércitos de ángeles para que nos puedan ayudar, para que esos ángeles están a disposición nuestra. Solamente tenemos que pedirlo y saberlo aprovechar, saberlo utilizar. Cuando enfrentamos situaciones de enfermedad, crisis económica, situaciones por un virus, por una pandemia, tenemos que saber que no estamos solos, que hay un poderoso ejército, o sea, un ejército tremendo que está siempre a nuestra disposición. Es un ejército que está siempre listo y preparado para ayudarnos. Este ejército son ángeles que Dios manda para fortalecernos, para auxiliarnos, para guardarnos, para que estemos siempre en protección, para que no nos pase nada. Así como el pueblo de Israel pudo salir de la tierra de Egipto, Dios dice que lo protegía de día y de noche durante 40 años. 40 años estuvo en el desierto y el Señor lo estuvo protegiendo permanentemente. Así el ejército de Dios está permanente, dispuesto a ayudarnos. No podemos ignorar o desaprovechar el potente ejército divino que está dispuesto para ayudarnos y que salgamos victoriosos. Dios de los ejércitos es quien comanda esos ángeles. Si vemos en Segunda de Reyes capítulo 6, versículo 15 y 17, dice: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí
el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carro. Entonces su criado le dijo: «Ah, señor mío, ¿qué haremos?». Él le dijo: «No tengas miedo, no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos». Y oró Eliseo y dijo: «Te ruego, oh Jehová, que abras los ojos para que vea». Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Se imagina usted en ese momento cuando el criado pudo abrir los ojos, pudo ver ese mundo invisible, ese mundo espiritual, y dice que estaba lleno de soldados? Eran cientos de miles de soldados con carros de fuego que estaban ahí para protegerlo y para brindarle ayuda al profeta Eliseo. O sea, es un mundo espiritual que, aunque no lo veamos, existe, y tenemos que saber aprovecharlo y poderlo tener. Sabemos que está a disposición de nosotros para cuando lo necesitamos. El criado dice que comenzó a ver ese ejército, esos carros envueltos en fuego, y que estaban alrededor de Eliseo. Si recordamos las palabras del Salmo 91, lo hemos visto varias veces, Salmo 91 en el versículo 4, cuando dice: «Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro». En el versículo 11 dice: «Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos». Versículo 12: «Y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra». Qué bueno que saber que hay un ejército de los cielos que está para ayudarnos, incluso para que ni siquiera, dice, que nuestros pies tropiecen en una piedra. En Salmo 148, versículo 2, dice: «Alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos». Son muchos los ejércitos de ángeles que el Señor tiene, que el Señor ha creado para ayudarnos, que está a nuestra disposición. No es solamente uno o dos ángeles, son cientos de miles de ángeles que el Señor creó para nosotros. En Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 19, dice así: «Entonces él dijo: Oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda». Hay un gran batallón, un gran ejército de ángeles listo para ayudarnos, listo para salir en nuestra defensa. Fíjese lo que dice David cuando David se enfrenta al gigante, a Goliat. Lo que dice David, eso está, si vemos en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 36. Dice: «Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y si ese filisteo incircunciso, será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente». Goliat no estaba desafiando solamente al ejército de Saúl, al ejército de Israel, sino que también estaba desafiando al ejército del Señor, al ejército de los cielos, el ejército de los ángeles. David pudo ver eso, pudo ver que el ejército de Dios estaba a disposición de él, por eso él estaba confiado y estaba seguro que lo iba a derrotar. El ejército de Saúl no pudo verlo porque estaban atemorizados, estaban, dice, amedrentados, tenían miedo, tenían temor, y es como les dije yo una vez, o sea, el miedo es el peor dictador. Por eso no pudieron ver ese tremendo ejército que estaba a disposición de ellos. David pudo verlo. Por eso dice que es lamentable también que el ejército de Israel, el ejército de Saúl, no podían verlo porque estaban con miedo. La palabra nos muestra cómo habían dos ejércitos. Uno era el ejército de Saúl
Dice que el ejército de Saúl era uno de los mejores ejércitos en ese momento, era la élite de la élite, de los mejores ejércitos, era el ejército del rey. Y el otro era el ejército invisible, el ejército de los ángeles, el ejército de los cielos. ¿Qué hacía falta para triunfar? Que se levantara un hombre con autoridad, ungido y con fe. Ese hombre era David, era el único, dice, que cumplía los 3 requisitos. Como le dije, era un hombre que tenía autoridad, era ungido y tenía fe. Son los 3 requisitos que necesitaba para él poder ver ese ejército. Tenía autoridad porque era delegada de Saúl. Si no tenemos autoridad delegada, no podemos activar ese ejército. ¿Cómo se logra esto? O sea, sometiéndonos a la palabra de nuestros pastores, sometiéndonos a las enseñanzas, a lo que ellos nos quieren, nos dan, a lo que ellos nos imparten y a lo que el Señor, a las autoridades que el Señor nos pone. Tenemos que someternos y ser obedientes. Es la única forma. Cuando nosotros estamos bajo autoridad, tenemos autoridad para poder reclamar y poder disfrutar de ese ejército celestial. Número 2, era un hombre ungido. David había sido ungido por el profeta Samuel. Nosotros necesitamos estar en comunión mediante la oración con el Espíritu Santo y buscar esa unción que Él nos quiere dar, esa unción que el Espíritu Santo nos da para poder ser lleno y poder disfrutar de los ejércitos del Señor. Y tercero y último, David declaró con fe el milagro que él quería ver. Debemos declarar nosotros, declaremos que los ejércitos del Señor pelearán, que estarán para nosotros y que estarán en cada situación, en cada momento que nosotros necesitemos de ese ejército. El Señor lo tiene ahí a disposición de nosotros, solamente tenemos que orar con fe, orar al Señor y el Señor pondrá a disposición ese ejército para nosotros. Los ángeles dice que no deben ser adorados, no debemos rendirle honor ni adorar a los ángeles, solo a Dios, y a Él debemos orar y Él nos enviará a su ejército. Hay muchas personas que ven sombras, ven demonios, se sienten atemorizados, tienen guerras espirituales y se enfrentan con demonios solos. Debemos pedirle al Señor que abra nuestros ojos espirituales y podamos ver la realidad, podamos ver ese ejército de ángeles que son, como dice la palabra, son más los que están con nosotros que los que están con ellos, que los que están en contra de nosotros. Recordemos siempre la promesa que el Señor nos da en Salmo 91, como leíamos recién. Lo vamos a volver a repasar desde el versículo 4, pero se los voy a leer en la traducción NTV. Es como para que lo podamos entender mejor. El versículo 4 dice: con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Su fiel promesa son tu armadura y tu protección. Versículo 5. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de las flechas que se lanzan en el día. Versículo 6. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a las catástrofes que estallan al mediodía. ¿De qué tenemos miedo, hermano? ¿Por un virus, por una pandemia, por lo que sea? ¿De qué tenemos miedo si dice que el Señor está para protegernos? Que no tenemos que tener miedo ni de día, ni de noche, ni a la oscuridad, ni a la luz del día. Versículo 7 dice: aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10.000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. No debemos tampoco alegrarnos ni ponernos contentos cuando los perversos reciben su merecido, porque eso puede desagradar al Señor y nos puede traer graves consecuencias. Solamente tenemos que orar por ellos, orar por todo
para que puedan recibir la revelación del Señor, la revelación del Espíritu Santo. Versículo 9 dice: si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar. Y acá dice ningún mal, ninguna plaga. Versículo 11: pues Él ordena a sus ángeles que te protejan por donde vayas, donde estemos, sea donde estemos, que vayamos, los ángeles dice que nos protege. Tampoco tenemos que ser, no sé, o sea, atrevidos o querer provocar a los ángeles. O sea, la palabra dice: no provocarás, no tentarás al Señor tu Dios. Tampoco vamos a decir, bueno, los ángeles están conmigo, me protegen y me voy a subir un auto y voy a salir a 200 kilómetros por hora, porque les puedo asegurar que en el primer semáforo se bajan todos los ángeles y nos dejan solos. O sea, tenemos que ser conscientes también de lo que hacemos. Versículo 12: te sostendrá con su mano para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras. Y fíjese lo que dice acá, que está con signo de exclamación, signo de admiración. Dice: aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. Versículo 14: el Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Amar al Señor y confiar en su nombre, nada más, para que Él nos rescate, para que Él nos proteja. Versículo 15: cuando me llamen, yo les responderé, estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré y los honraré. No solamente nos va a rescatar, sino que nos va a honrar el Señor. Y versículo 16: los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación, que no es poca cosa. No temas o no temáis. Si vemos la mayoría de las veces, vemos en la Escritura la mayoría de las veces que los ángeles se aparecían a personas, o sea, vemos en la Escritura que se aparecían dándole tranquilidad, dándole esperanza, y todos los versículos cuando se aparecen los ángeles dicen no temáis. Cuando a la Virgen María se le presenta el ángel Gabriel y le traía la gran noticia que ella iba a ser portadora del Hijo de Dios, o sea, le dice no temáis. Dice que la Virgen María quedó pasmada, quedó no entendía nada, pero no fue porque se asustó, no fue porque se atemorizó, o sea, sino fue por la revelación que el ángel le traía. Dice que en esos tiempos era muy común que el pueblo de Israel viera a los ángeles, permanentemente los estaban viendo a los ángeles, y era muy común para ellos, o sea, no se asustaban por lo que veían. Cada vez dice que celebraban el Sabbat, que es el atardecer del viernes. Dice que ellos invitaban a la mesa a los ángeles para que compartieran con ellos esa celebración. Debemos orar, hermanos, para que el Señor nos dé sensibilidad y podamos abrir los ojos espirituales y podamos ver el gran ejército de ángeles que está listo para ayudarnos, para defendernos en todo momento. Quiero aclararle que los ángeles no están para cumplir nuestros deseos carnales, no están para deseos egoístas, para nuestra vanagloria, ni para venganza, para ser de venganza, para podernos vengar, no, nada de eso. Los ángeles están para cumplir el propósito y cumplir la voluntad del Señor. Están para que nos puedan defender, para que nos puedan ayudar en todas las situaciones de la vida, pero siempre y cuando cumplamos con la voluntad del Señor. Este ejército de ángeles es dado por el Creador, y el Señor los creó para ayudarnos, protegernos, darnos victoria y que se cumpla su voluntad. Para que conozcamos un poco más de los ángeles, en las Escrituras dice que son mencionados 108 veces en el Antiguo Pacto y 165 veces en el Nuevo Pacto.
La palabra ángeles significa mensajero. Son seres creados por el Señor para diferentes misiones, para diferentes tareas. No son espíritus de personas muertas, tampoco son humanos glorificados. Dice que son seres espirituales creados por el Señor, son seres espirituales y no tienen sexo. Pero la mayoría de las veces que se aparecieron a los seres humanos, se aparecieron en forma de manera masculina. Son, como le dije, son seres creados por el Señor y tienen diferentes rangos de jerarquías. O sea, hay como si fuera, como realmente es un ejército, hay diferentes rangos, hay diferentes jerarquías y eso debe ser cumplido. Muchos de ellos dice que están al cuidado del pueblo de Israel y otros muchos, también gran parte de ellos, están al cuidado de los santos, de los creyentes. Sabemos que santo quiere decir apartado para la obra exclusiva del Señor, o sea que están para el cuidado nuestro, están para protegernos, para darnos la ayuda que necesitamos cuando nosotros lo necesitemos. Por ejemplo, en Daniel 6, versículo 22, dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh Rey, yo no he hecho nada malo. Otro ejemplo que tenemos en Hechos, el libro de Hechos, capítulo 27, versículos 23 y 24. Dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Veo que también ahí en ese versículo le dice a Pablo: no temáis. Los ángeles están para adorar a Dios en todo tiempo y en la eternidad, permanentemente están para adorarlo y están listos a su servicio. Así como los serafines que llegó a contemplar, dice el profeta Isaías, eso está en el capítulo 6 del libro de Isaías, que dice que él llegó a contemplar los serafines. Cuando él pudo ver que tenían 6 alas, dice los serafines, eran 2 alas para volar, 2 alas para cubrirse el rostro y 2 alas para cubrirse los pies. Los ángeles están permanentes delante del trono de Dios en continua adoración. Por esta razón no deben ser adorados. Solamente tenemos que orar al Señor y a Él darle toda la adoración, toda la honra, toda la alabanza, únicamente al Señor. Y Él pondrá ese ejército, ese gran ejército de ángeles a nuestra disposición para que estén permanentes con nosotros, para que nos ayuden, para que nos saquen del peligro, para todo lo que nosotros necesitemos. El único que merece toda la adoración, toda la honra es Dios, y es al único que debemos darle, orarlo y darle toda la honra. Bueno, hermanos, ese era el mensaje que yo les traía, y bueno, los invito a que, como les dije, que podamos abrir nuestros ojos espirituales y podamos ver ese gran ejército que Dios tiene a nuestra disposición, ese gran ejército que el Señor creó para que nos ayuden en todos los ámbitos de la vida. Bueno, bendiciones para todos y que podamos estar nuevamente en nuestro templo, en nuestro lugar, y podamos estar en armonía y todos juntos. Amén.